Para ti, ¿qué es ser auténtico? Para mí, Pedro, ser auténtico es procurar ser lo más real posible, estar lo más alineado con quien eres realmente. La verdad es una palabra súper compleja, ¿no? Podría estar literal todo el podcast 1 hora hablando de eso, pero si tuviera que resumirlo, es hacer exactamente lo que te gusta hacer, sentirte vivo. O sea, para mí en el momento en el que nos sentimos vivos, nos sentimos en ese flow, en ese estado de, de alineación, ese es el estado de autenticidad, ¿no? Y una base sería regresar a cuando éramos niños, ¿no? O sea, procurar volver un poco al pasado y decir, a ver, cuando yo era niño, ¿qué era lo que me gustaba hacer? ¿No? ¿Qué era lo que me hacía feliz? ¿Qué era lo que me hacía reír, estar alegre, etcétera? Entonces, si nos vamos desde ahí atrás y empezamos a recorrer en la línea del tiempo, vamos poco a poco encontrando nuestra autenticidad. Fernando Zubieta, pues bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también contento de podernos encontrar y platicar sobre tu labor, la labor que ahora en este punto histórico de tu vida realizas y sobre algunos temas que van relacionados también a esta labor. Se me hizo pues muy interesante, me llamó la atención el tipo de temas que desarrollas o las conversaciones que buscas generar a través del contenido, de la información que brindas pues en tus espacios digitales, ¿no? Y quisiera pues también tocar el punto que normalmente cuando comienzo el podcast pregunto cómo desean que los presente, ¿no? Y me llamó la atención que me dijiste es que a mí las etiquetas no van. Siento que las etiquetas puede limitar o determinar a las personas. Me gustaría pues un poco también continuar platicando ahora ya en el podcast en relación al respecto, ¿no? ¿Tú qué ves en este tema de las etiquetas? Etiquetas sociales, etiquetas personales, hasta etiquetas familiares. ¿Cómo ves este concepto? Soy muy fan, Pedro, de apoyar el que todos somos seres ilimitados, ¿no? Siento que eso es parte de nuestra autenticidad, reconocer que no existen límites para ningún ser humano, ni físicos ni mentales, ¿no? Y creo que nos vamos autocondicionando, tanto nosotros como la sociedad, a ir poniendo límites, barreras. Y para mí las etiquetas son precisamente parte de esos límites, ¿no? El decir, tú eres mexicano, tú eres alto, chaparro, gordo, flaco, lo que sea, de manera física. Ahora, de manera corporativa, por así llamarlo, que es donde estamos, por lo menos los adultos, ¿no? Y digo los adultos porque siempre me gusta mucho compararnos con los niños, ¿no? Si te fijas, los niños, si tú le preguntas a un niño, oye, ¿tú qué eres? O sea, él no te va a segmentar a poner una etiqueta, ¿no? Es más, inclusive ellos pueden decir, yo soy un astronauta, yo soy un... Se vuelan la imaginación y dicen cosas increíbles. Entonces, en el momento que para mí alguien, bueno, yo respeto también la forma de pensar de todos, pero en lo propio, si a mí alguien me dice, oye, eres un coach, eres un empresario, eres lo que sea que me pregunten que soy, no me gusta etiquetarme porque siento que me segmento. Y algo que he hecho en mi vida es literal, o sea, casi, Pedro, que he hecho prácticamente todos los trabajos que existen. Estuve en muchas empresas y en cada una recorrí casi que todos los puestos, ¿no? Desde yo estudié mercadotecnia, marketing, hasta finanzas, ventas, comercial, logística. Después estudié temas más financieros también. Ahora estoy en temas holísticos, ¿no? Terapias, etcétera. Entonces, para mí, o sea, en el momento en el que nos ponemos una etiqueta, ahí ya nos limitamos y nos cortamos todo nuestro potencial. Entonces, si a mí me preguntas qué soy, yo te diría, soy todo, ¿no? Y nada al mismo tiempo. O sea, suena muy paradójico, pero creo que así es. Y es una interesante reflexión, o sea, es un interesante abordaje también a la pregunta de ¿y quién soy? ¿No? Ahorita que te escuchaba, me quedé pensando en que sí, luego las personas, quienes vivimos en esta vida, en esta realidad, necesitamos identificación. Necesitamos decir yo soy esto para poder
entrar digamos que a la dinámica social. Y empezamos con la dinámica desde la dinámica familiar misma, ¿no? Y eventualmente vamos creciendo a una dinámica social comunitaria y eventualmente a una dinámica en cada espacio que nos llevamos, ¿no? Al trabajo, a nuevos grupos, y necesitamos esa identificación de yo soy esto, o yo soy Pedro, o yo soy Fernando, ¿no? Y pareciera que esta vida necesariamente requiere de esas etiquetas para generar esa identificación, ¿no? Yo soy ejecutivo de cuenta, yo soy director comercial, yo soy CEO, yo soy hombre, yo soy mujer, ¿no? Que ahorita ha entrado también un debate amplio al respecto. Sin embargo, pues es parte del entendimiento de la vida, me parece, y del orden que a veces esta vida exige. Realmente es una exigencia social, porque entiendo, ¿no? Si un niño llega a la escuela, al kinder, y dice, ¿y tú quién eres? ¿Qué responde, no? O sea, una mente también infantil, inmadura, porque me refiero a que está en crecimiento, está comenzando a llevarse a nuevos espacios, pues, pues no nos hemos acostumbrado, o esta realidad no nos estructuró para poder sobrellevar yo soy y ya. Necesitamos decir, yo soy Pedro, yo soy hijo de tal, yo soy nieto de tal, yo vivo en tal colonia, ¿no? Yo estudié tal, yo trabajo en tal empresa. Sí, todas las etiquetas para mí, como te comentaba, nos limitan. Y también otra cosa que creo mucho es que somos seres cambiantes y evolutivos, ¿no? Entonces yo sé que hoy soy una persona, ¿no? Hoy puedo estar aquí compartiendo en podcast y decirte estoy haciendo tal cosa, ¿no? Pero sé que literal mañana puedo estar haciendo otra. Entonces si las personas ya me ubicaron y me reconocen como tal persona, es como, oye, ahora esto, ¿no? Y es un cortocircuito, ¿no? En la mente de las personas. Como el que era tal, ahora ya es tal. Y eso para mí es lo que nos mantiene muy limitados, ¿no? Porque eso también frena o pone un cierto bloqueo en el colectivo de tal persona es tal, pero ahora es tal, ¿no? Y también para mí ahí empiezan los juicios, ¿no? Como alguien que era esto, ahora es esto otro. ¿Es eso posible? Y, y volviendo también a la pregunta de la autenticidad, o sea, para mí también la autenticidad está conectada con eso, con ser quien eres en el momento en el que lo sientes, ¿no? Voy a complementar un poco la pregunta que me hiciste al inicio de qué es la autenticidad. Es estar completamente conectado con tu ser en el momento presente. Y si yo me voy a la cabeza, o sea, para mí esa es la desconexión, ¿no? Estar solo en la cabeza. Y es donde empiezan los juicios. Es donde la cabeza te empieza a engañar y a decir, ¿qué va a pensar tal? ¿No? Eso es algo que se acostumbra mucho. Pero ¿qué va a decir tal? Y si digo que soy esto, ¿qué va a pensar esta persona? Pero yo a esta persona le dije que era esto. Entonces la mente ahí nos empieza a jugar juegos, ¿no? Entonces para mí es desconectar un poco la mente, conectar con tu ser, con tu cuerpo, con tu espíritu y decir quién soy realmente, ¿no? Entonces si conectamos con nuestro ser, son seres ilimitados. Pero en el momento en el que desconectamos nuestro ser y conectamos con nuestra cabeza, empiezan los límites, ¿no? No, solo soy mexicano, solo soy un doctor y solo soy un padre de familia, ¿no? Entonces, de poder ser alguien ilimitado que pueda hacer lo que quiera, que puede ser quien quiera ser, ya nos ponemos en una jaula, ¿no? Y eso es mucho de lo que trato de compartir, o sea, liberarnos de esas jaulas. Sí, y justamente voy a ir directo a un programa que veo que tienes, que se llama Autenticidad, Manifestación y Armonía, AMA. Y entiendo que justo este concepto de la autenticidad, veo que tratas o buscas trabajarle en las personas a través de este programa. ¿Es un programa, es un curso? Es un taller que comencé apenas hace algunos meses. Acaba de terminar, de hecho, el primero. Y es mi objetivo básico, ¿no? O sea, exactamente conectar con esos 3 puntos. Y para mí el más importante y el más básico es la autenticidad, ¿no? Que es algo que seguramente tuviste oportunidad de ver. Comparto en todos lados. Desde que yo descubrí que la autenticidad es literal la vibración más alta que existe,
desde ahí, primero me cambió a mí la vida, ¿no? Porque me di cuenta que no estaba siendo 100% auténtico en muchas cosas. Y me di cuenta que en general en el mundo no nos enseñan a ser auténticos y no somos la gran mayoría auténticos, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar en eso, todavía estoy en ese camino, no te puedo decir que ya soy 100% auténtico, pero estoy seguro que voy para allá y que voy a llegar. Pero también sé que necesitamos trabajar más de manera colectiva y en equipo para llegar ahí, ¿no? Porque es muy difícil ser auténtico cuando la gran mayoría de la población no es auténtica, es algo que les genera mucho cortocircuito. Pero para responder tu pregunta del método AMA, por eso la base es la autenticidad, ¿no? Porque una vez que somos 100% auténticos, de ahí nos llega la manifestación, que es el segundo paso, que es lo que para mí todos los seres humanos queremos, ¿no? Todos queremos lograr llegar a esa etapa en la que lo que queremos lo podemos manifestar, literal, como dice la palabra, ¿no? O traer al plano físico. Materializar. Materializar, exacto. Es una muy buena referencia. Porque al final en nuestra mente tú sabes que todos podemos diseñar lo que queramos, ¿no? Literalmente en nuestra mente somos millonarios y somos exitosos y somos felices y somos todo lo que hay en el mundo, ¿no? Y para mí un principio básico es si está en la mente se puede lograr, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el camino para recorrerlo y hacerlo? Ese ya es otra cosa. Entonces, por eso la segunda parte es la manifestación, ¿no? Porque lo que queremos, lo que vemos en nuestra mente, lograrlo es manifestarlo y al final es la armonía. Una vez que ya lograste ser auténtico, comienza a manifestar y ¿en qué termina? En armonía. Me gusta mucho la palabra armonía porque para mí es un equilibrio. Creo mucho que el término felicidad, que es algo que se impulsa mucho y que he visto que mucha gente quiere como lograr o conseguir y es como su objetivo principal, para mí es muy efímero y muy relativo, ¿no? Y muy polar, ¿no? O sea, para mí, si eres muy feliz, pronto tienes el otro opuesto, que es la tristeza. Entonces me gusta mucho más llegar a un punto medio, a un equilibrio, que es la armonía. No caes ni en la polaridad de arriba, que es la felicidad, ni en la polaridad de abajo, que es la tristeza, sino simplemente estás en armonía y en paz de manera constante. Y desde mi perspectiva es un punto en el que deberíamos procurar llegar todos. ¿Y cuáles son las bases? Volviendo al principio, a autenticidad, manifestación y llegas a la armonía. Quiero retomar algo que comentaste, Fernando. Definitivamente me hace sentido que la autenticidad venga acompañada de un impulso colectivo. Me viene la imagen de una persona siendo auténtica en la calle, porque pues uno en su casa, o alguien, o yo en mi casa, en mi departamento, en mi terreno, en donde viva, en donde esté, en mi privacidad, en mi intimidad, pues puedo posiblemente ser yo mismo, actuar, decir las cosas, llorar, reír, gritar, ¿no? El punto es cuando se lleva hacia lo externo, hacia el día a día, ¿no? Y me viene esa persona, pues, tratando de expresar lo que piensa, lo que siente, buscando hacer lo que quiere hacer, ya en la situación externa, con los otros, ¿no? En el encuentro del otro. Y justo entiendo el punto de las barreras que pueden haber en ello, ¿no? De decir, y también me viene la posibilidad de que esa persona diga, pues, ok, esto es lo que pienso. ¿O sabes qué? Esto es lo que siento y vengo llorando y me siento muy mal. Y sabes que la realidad de las cosas es que no te quiero ver, quiero estar en mi casa, quiero estar tranquilo y ya me quiero ir. Haciendo y diciendo y actuando y viviendo como realmente se siente y de acuerdo a lo que en ese momento presente está conectado a lo que necesita. Y la gente o el otro juzgándolo, juzgándola, ¿no? Entonces me hace sentido que este ánimo de buscar la autenticidad, voy a retomar el concepto para resumir
todo lo que dijiste al inicio, las personas pueden regresar al video y escuchar de nueva cuenta, Fernando, qué es lo que es ser auténtico. Pero voy a retomar el concepto para comprimir todo eso que es ser auténtico. Creo que es importante que si no todas las personas buscan o estar cercanos a su autenticidad, sí hacer un esfuerzo de entenderlo o sí comenzar a transitar ese camino, aunque como dices, aún no lo sean al 100%, que también podríamos reflexionar y filosofar si realmente qué tanto se puede ser auténtico en esta realidad, ¿no? Pero bueno, ¿para qué? Para que entonces permitir a quien lo esté buscando o esté transitando ese camino, dejarlo ser, ¿no? Y respetar eso, porque entramos en temas de tolerancia, ¿no? Luego los temas de tolerancia van hacia otras categorías en el punto de identidad, de orientación sexual, de color de piel, de idioma, de ser de otra nacionalidad, en fin. Sin embargo, ¿qué tal ser también tolerantes con una persona que visiblemente pues está actuando de una manera auténtica, ¿no? Y no querer imponer entonces lo que socialmente se espera de él o de ella, ¿no? Entonces, sí veo indispensable que mínimamente todos podamos entender esa posibilidad para que si yo no estoy en ese camino, entienda al otro y lo deje ser. Y ya quede de mí si me quedo ahí o no, también, ¿no? Decir, no, yo quiero a alguien que sí sea alguien que viva impuesto ante las convenciones sociales. Bueno, no voy a decir impuesto, que siga o que sea afín a las convenciones sociales. Gracias, ya me voy. No me hace match. También es respetable, ¿no? Entonces sí, de acuerdo con eso y lo veo muy necesario también el que sí, las personas puedan escuchar esto y buscar conectarse entonces a eso que les pueda permitir ser auténticos. De hecho, para complementar, que lo resumiste muy bien, para mí fue una de las bases, ¿no? Cuando dije, ok, la autenticidad es la frecuencia vibratoria más alta y es lo que hace que logremos manifestar, atraer lo que queremos en nuestra vida y estar en armonía. Y yo empecé a predicarlo y a muchas personas les empezó a causar mucho cortocircuito, ¿no? Y también es entendible, o sea, lo entiendo y me responsabilizo de eso, porque claramente cuando yo no era auténtico, obviamente atraje a mi vida personas que no eran auténticas. Y obviamente en el momento en el que yo empiezo a ser auténtico, también es un cortocircuito para muchas personas de, oye, pues yo te conocí así y ahora eres esta otra persona, ¿no? Que en realidad no es que sea otra persona, simplemente estoy regresando a ser quien realmente era, ¿no? Pero eso empieza a generar mucho cortocircuito en las personas, una especie de crisis, ¿no? Y ahí yo me doy cuenta claramente cuando digo, o sea, no puedo ser yo solo auténtico, ¿no? Tenemos que ser todos auténticos y entre más auténticos vayamos siendo todos, más vamos a ir aceptando. Y para mí la base y una frase que digo mucho, que es el principio, es ser auténtico es aceptarte tal y como eres, pero tú eres real, tu ser, ¿no? Y aceptar y amar a los demás tal y como son. Es un principio fundamental. Y es mucho más fácil que todos vayamos siendo auténticos si todos nos aceptamos y nos amamos tal y como somos. Sí, que es el concepto de aceptación que también lo desarrollas, es parte... Exacto, la aceptación es fundamental. Y bueno, ahorita que platicamos que tú das terapia gestal, ¿no? Lo que entiendo es que la terapia se basa mucho en las emociones y en lo que sientes. Corrígeme si me equivoco, pero al nosotros comenzar a sentir y a expresar lo que realmente somos, estamos siendo auténticos. Y eso es algo que no pasa comúnmente en el mundo actual, ¿no? Por eso es que hay mucha gente que reprime sus sentimientos y reprime lo que son, porque no son auténticos por el juicio, ¿no? El juicio es lo que bloquea toda la autenticidad. Sí. El juicio tanto externo como propio. Exactamente, y acabas de comentar un punto clave, el propio. O sea, nos hemos ido a la dimensión externa, sin embargo, la dimensión interna, la de cada uno de nosotros, es la primera, me parece, gran tarea y el primer gran terreno en donde las personas pudieran comenzar a hacer ese trabajo
de encontrar autenticidad. O sea, realmente hacerse caso a lo que desean, a lo que necesitan hacer en ese momento, a lo que sienten. Y en relación a las emociones, totalmente. Las emociones es una manera también de demostrar quién se es. Es muy curioso, ¿no? Una emoción, ¿cómo va a decir quién soy? Sí, o sea, una emoción de alegría, de amor, de miedo, de tristeza, de enojo, también da información de la persona. También es a través de la emoción, porque hay una expresión, es una expresión de su ser. Claro que se puede ser a través de las emociones. Y ahí por eso el punto crítico de hacer la represión de las mismas, de hacer represión total o hacer una represión parcial, ¿no? Dejarlo inconcluso y llorar a medias o enojarte poquito o enojarte y desquitarte contigo, con el otro, con quien está delante de ti cuando vas manejando, en fin. Es un mundo muy interesante y sí, justamente la terapia gestal en la línea humanista aborda mucho las emociones, es una materia prima porque ahí se observa que es justamente un terreno eh, donde hay una necesidad de expresión y a través de la expresión se es. Entonces, sí, y alimenta la autenticidad, definitivo. Exacto. Y para complementar lo que comentaste, que considero que es muy asertivo, la parte de la aceptación, ¿no? Y del amor propio, ¿no? Eso me gusta mucho aclararlo porque he tenido muchos debates con personas que dicen que lo que vibra más alto no es la autenticidad, sino el amor, ¿no? Pero me gusta mucho aclararlo porque la autenticidad es el amor propio incondicional. Por eso es que es mucho más alto que el amor, porque conlleva el amor, claramente, pero el amor primero propio, incondicional, por ti mismo y luego por los demás. Por eso es que es mucho más alto. Cuando hablas solo de amor, es simplemente amor. Pero cuando hablas de autenticidad, es amor incondicional, por todo y por todos. Esa es la fuerza que tiene la autenticidad. Es mucho más completo que solo el amor. Es incondicional, no pongo condiciones. Ni a mí me pongo condiciones, ni a ti, ni a nadie por ser como son. El amor propio, como tal, me agrada porque es una aceptación de sí mismo, aceptación a qué, a lo que necesito, a lo que siento, a lo que pienso, a lo que quiero hacer. Y es muy interesante cómo al aceptar tú, tus propias necesidades, tú, tu propio ser, tú, tu propia estructura de comportamiento, esa misma capacidad de aceptación puede reflejársela al otro, a quien pueden estar enfrente de ti. Entonces no quiero decir la palabra como tal, pero sí es una manera muy fluida de que puedas aceptar entonces a lo que sucede fuera de ti. Cuando haces el trabajo primero interno, tú propio, personal, ¿no? Y que por supuesto que es propio y todo esto está conceptualizado dentro de la palabra amor, ¿no? Porque amor pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Es un concepto, a mí me parece muy amplio. Sin embargo, me quedo con los gestos, ¿no? Todo ese autocuidado, toda esa atención, toda esa observación a uno mismo, conforma el amor que se puede generar propiamente, ¿no? Y de ahí, vamos, el reflejo puede ayudar a las personas a decir, ok, así como yo me acepto, yo también lo que está haciendo el otro, pues puedo tener esa capacidad o acercarme a tener esa capacidad de entonces aceptar al otro, ¿no? Y aquí entramos en el terreno de lo que hace, aunque en mi percepción o en mi juicio pueda ser bueno o malo, ¿no? Que es algo también muy retador, porque todos podemos vibrar alto, por así decirlo, ¿no? Estar trabajados internamente, cada uno en nuestro camino, en nuestro proceso personal. Sin embargo, ya en el día a día vienen las pruebas de fuego cuando viene el encuentro con la realidad, ¿no? Cuando las personas tal vez no piensan igual que yo, no sienten igual que yo, o siguen haciendo situaciones que dañan, que no respetan, que no toleran.
Entonces ahí viene esa aceptación, yo digo hasta un tanto ruda, de aceptar hasta lo que, hasta lo que no te es tan agradable o no tan divertido, ¿no? Exacto. Ese es el amor incondicional. Y qué bueno que lo comentas porque hay algo también que siempre aclaro y me preguntan mucho es, si todos fuéramos auténticos, me dicen, es que si todos fuéramos auténticos seríamos muy groseros, por ejemplo, o seríamos muy ofensivos, o nos valdría lo que piensa el otro, em, no tendríamos tacto, ¿no? Es algo que se acostumbra mucho a decir, etcétera. Y lo que yo trato de explicarles a todos es que si todos realmente fuéramos auténticos, yo creo realmente que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿no? Entonces, en el momento en el que todos seamos auténticos, vamos a regresar a esa bondad. Así como para mí la mayoría de cosas negativas, por así llamarlo en el mundo, son creadas a raíz del miedo. O sea, creo mucho y soy fiel creyente que todos los actos maliciosos que existen, la base es el miedo. Alguien cuando hace algo negativo contra el otro lo está haciendo desde una reacción de temor, que viene desde un juicio, ¿no? Desde un juicio al miedo que algo te vaya a pasar. Pero en el momento en el que eres totalmente auténtico, se elimina ese juicio y se elimina ese miedo. Entonces, para mí, en el momento en el que empezamos a ser auténticos, ya no tenemos miedo. Entonces, por lo tanto, ya no tenemos que hacer actos maliciosos. Un ejemplo, alguien me dice, oye, es que si empiezo a ser auténtico voy a ser súper grosero con los que no me caen bien, ¿no? O con los que no me gustan. Simple y sencillamente, en el momento en el que eres auténtico, ni siquiera tendrías una relación con alguien que no te cae bien. O sea, no tendrías que llegar a ese punto, ¿no? Porque si construiste una relación con alguien con quien no tienes empatía, es porque no fuiste auténtico desde el principio, ¿no? Y lo hiciste por miedo. Puede ser por algún interés económico, puede ser por algún interés social, pero la raíz es el miedo. Entonces, ni siquiera llegaríamos a ese punto, primero. Y segundo, también no seríamos groseros, seríamos ofensivos, porque cuando eres auténtico, o sea, sientes tanto amor y tanta bondad que no tratarías mal al otro, porque lo aceptas incondicionalmente y lo ves con ojos de amor y con ojos de bondad y no lo ves con ojos de juicio. Cuando somos groseros es porque estamos juzgando a la otra persona. Y me viene la imagen de, de esta autenticidad. Y fíjate que la he visto y comentada a nivel memes, a nivel comentarios, a nivel reels, de que el llevarte a ser auténtico, el conectarte a uno mismo, como luego de manera muy rápida y llana, la gente lo puede imaginar a, a, a no complacer al otro. Viene entonces este momento de quedarse solo, de ya no encontrar entonces personas con las cuales poder empatizar, personas con las cuales poder compartir una visión de la vida, de cómo actuar, cómo ser. Y ese también creo que es un miedo que hace que las personas puedan regresar a ese camino de, bueno, ya igual me relajo tantito y aunque una persona me trate pues más o menos bien, pues ya, aunque no me agrada del todo, pero si no, pues con quién voy a salir o con quién voy a hablar o con quién voy a irme de viaje, ¿no? Entonces veo esa situación que brinca a las personas de decir, híjole, ahora sí, si quiero cortar la línea de amigos, de vínculos, de relaciones, hasta de actividades a las cuales o de lugares a donde me llevo, no manches, me voy a volver un ermitaño, me voy a volver alguien que va a ser en la vida, ¿no? Observo también ese miedo. Sí, has dado en el clavo y es también de las preguntas que más me hacen todo el tiempo, ¿no? Y el miedo, como bien dices, si soy auténtico, me voy a quedar solo. Y lo que siempre les digo es todo lo contrario, porque de verdad hablo con tantas personas que veo que no son ellas mismas por miedo al juicio, que les digo es que en el momento en el que todos seamos nosotros mismos, va a haber mucho más gente alineada con tu yo más auténtico, ¿no? Ahorita no lo hay porque la gran mayoría de la población no es auténtica.
Pero el momento en el que todos empezamos a ser auténticos, te vas encontrando gente mucho más empática y también mucho más compatible con tus gustos, ¿no? Pero claramente si no eres auténtico, no eres real, pues estás conviviendo con gente que tampoco lo es y por eso no hay tanta conexión. Es miedo. Pero si todos somos auténticos, entonces ya empezamos a encontrar a nuestros grupos, a nuestros círculos, a nuestras personas. Sí, y fíjate que no tenía en la mente ese dato estadístico que mencionaste en tus palabras, Fernando, de que la mayoría de la población es auténtica. Es real, asumámoslo, partamos de la aceptación. Y es más, yo me voy a meter también en la canasta para que no suene soberbio, ¿no? La mayoría de nosotros no somos auténticos al 100% o no somos auténticos en todos los momentos de la vida, ¿no? Entonces de ahí hay que partir. Y para poder alimentar, como dices, esta atracción o esta estadística de gente que sí está en el camino de la autenticidad, lo voy a mencionar así para que no sea como tan, ya debes de ser auténtico, ¿no? A ver, quien está en el camino de la autenticidad y ha decidido transitar ese camino, construyéndose día a día, buscando hacer, sentir, pensar, llevarse de manera honesta, sincera a la vida, quien está en ese camino, pues tiene que contribuir a la estadística. O sea, tiene que entonces alimentar la estadística con su energía, con sus actos, con su ser, siendo o estando en ese camino. Porque si se sale tantito, pues nada, pues entonces no va a contribuir a la cantidad de personas o de gente que puede encontrarse con otro que también esté en ese camino. Si un mes, si un año se sale ese camino, pues ya está. Claro, te vas a encontrar muchos hombres y mujeres, grupos, lugares, experiencias, hábitos, formas de divertirse, que están en una masa social que conecta con otras cosas, que conecta con otras necesidades, con otras complacencias, yo diría, sin que sean las propias. Ahí están. Es más, en este momento están ahí esperándonos, Fernando. ¿No? Sin embargo, es importante eso, que estadísticamente sí son son pocas las personas que están en ese camino. Sin embargo, si tú continúas, eventualmente te vas a topar con alguien o con algunos, ¿no? Y vas a incentivar a que eso crezca cuando otros te observen, ¿no? Y digan, ¿qué onda? Oye, tal vez ni siquiera pensé en iniciar un camino de autenticidad, pero ¿por qué dijiste eso? ¿O por qué actúas así? ¿O por qué ya no fuiste a tal reunión? Oye, que no sé, cualquier cosa, ¿no? Ya no, hace un tiempo que no te veo, ¿qué pasó? ¿No? Y tal vez a esa persona que le cuentes es que pues pasa esto, ¿no? Estoy tratando de depurar, de limpiar, de realinear un poco las cosas que realmente quiero, puede hacer que eventualmente en algún momento se sume a ese camino. Pero si tú te sales y vuelves a recaer, por así decirlo, como si fuera una adicción, pero sí un poco sí. No, me encanta esa alegoría, es una adicción, totalmente. Sí, pues entonces nunca vas a ser también tú ese soldado, esa persona, ese ser que invite a los otros a ser, ¿no? Por así decirlo. Es eso, es ser. Y también me gusta que lo hayas mencionado porque es importante aclararlo, no es un camino fácil, ¿no? O sea, el camino a la autenticidad, yo le llamo el camino de regreso a tu autenticidad, no es fácil, es difícil. Y más dependiendo del tiempo que lleves siéndolo, ¿no? Tal vez si esto se lo empezamos a enseñar a un niño de 10 años, de 15 años, sea mucho más fácil revertir 10 años, claramente, ¿no? Pero para mí que empecé a entenderlo y asimilarlo hace un par de años apenas, se imagina casi 40 años de mi vida a revertir, yo lo veo como un castillo de naipes, la falta de autenticidad, ¿no? Vas construyendo el castillo con cartas que con que muevas una sola, el castillo se viene abajo. ¿Por qué? Claramente porque no tiene bases sólidas. Y eso fue lo que me pasó. O sea, el momento en el que yo empecé a ser auténtico, de verdad, Pedro, toda mi vida empezó a cambiar de manera negativa, por así decirlo, ¿no? O sea,
amigos de toda la vida, familia, trabajos, negocios, todo se empezó a venir abajo. O sea, fue un colapso. ¿Por qué? Porque no era real, ¿no? No era auténtico. Yo no, ni tampoco las personas que me rodeaban. Y es difícil, ¿no? Es bueno que lo hayas dicho porque no es fácil, o sea, no es un camino, como siempre digo, un camino de rosas y todo va a ser perfecto en el momento en el que tú dices, ya, voy a ser auténtico. Ok, ya, todo el camino se abre para ti y es un cuento de hadas, ¿no? Es todo lo contrario, porque imagina, o sea, tienes que revertir todo el tiempo que llevas sin ser auténtico. Entonces muchas cosas van a caer, muchas estructuras van a caer, muchas personas van a caer, pero al final es saber que viene algo mejor, ¿no? Eso es lo que a mí me mantiene firme. Y de verdad yo, al principio fue demasiado difícil, muy, muy difícil para mí. Pero hoy, o sea, después de 2 años ya te empiezo a decir, ya comienza a tener sentido todo, ¿no? O sea, ya puedo ser más real, más auténtico, puedo hacer lo que quiero, lo que no quiero. Y no me importa lo que piense la gente, ¿no? No estoy con personas ni haciendo cosas nada más para satisfacerlas y para complacerlas, ¿no? Ya hago las cosas primero por mí, por sentirme bien. Y por eso también para mí es muy importante seguir compartiendo este mensaje, porque entre más personas lo comprendan, más fácil va a ser para todos, ¿no? Pero ahorita para mí sigue siendo un reto, o sea, para mí comentarle a alguien que no quiero hacer lo que esa persona quiere que haga es difícil, ¿no? Y déjate eso, o sea, simple y sencillamente con comenzar a ser honesto con tu pasado, que eso es parte de la autenticidad, es decir, a ver, yo hice y cometí estos errores, eso le crea mucho conflicto a las personas, ¿no? Y es entendible porque se sienten traicionados, entre comillas, porque claramente pues no estaba siendo real, no estaba siendo auténtico, ¿no? Pero al final así estamos el 99% de la población, ¿no? O sea, la gran mayoría, por lo menos todas las personas que yo conozco o con las que hablo, llevan una vida creada a base de mentiras o de medias verdades, por así llamarlo, para satisfacer a personas que no les interesan del todo, ¿no? Y para complacer a alguien y no complacerse a ellos mismos. Pero en resumen, el camino es difícil, pero yo sé que en el momento en el que todos, no todos, pero la gran mayoría comencemos a ser auténticos y por lo menos tu círculo ya sea auténtico, todo va siendo de va muchísimo más fácil. Y me viene a preguntarte, Fernando, tú que en este tiempo que llevas trabajando en tu autenticidad y también acompañando a otras personas, ¿qué es el elemento o, o cuál es no sé, si el valor o la habilidad o la virtud que tú observas que se requiere para que pueda ayudar a las personas a comenzar a conectarse con su propia autenticidad? ¿Qué necesitarían comenzar a trabajar? ¿Se requiere alguna herramienta en específico? Algo que tú puedas, y más, y quiero abogar más, independientemente de que pueda haber bibliografías al respecto, quiero abogar más a tu andar, a lo que tú has observado. ¿Qué puede ayudar a una persona? O en qué tú podrías decirle, oye, antes igual, te ayudaría a trabajar en estos aspectos en tu vida para que puedas acceder de manera fluida a esta autenticidad. Vamos, si se requiere algo, ¿no? O si nada más es darte cuenta de algo, pero ese darte cuenta no sé si requiera algo, ¿no? No sé si me explique. Sí, es súper clara la pregunta. La, el reto es la respuesta, es súper compleja, claramente. De hecho, para mí es de las cosas más complejas que existen en el mundo, o sea, trabajar la autenticidad. ¿Por qué? Porque tengo muy claro, de verdad, Pedro, que todo el sistema actual me refiero hasta hace poco, porque también veo claro cómo están cambiando todos los sistemas, pero por lo menos todos los sistemas anteriores estaban diseñados para quitarnos nuestra autenticidad, ¿no? Todos, comenzando por la escuela. Si te fijas en la escuela, todos tienen que estar vestidos así, todos tienen que peinarse así, todos tienen que actuar así, comportarse así, todos tienen que llevar las mismas materias,
¿no? Entonces es una caja, desde ahí ya te van poniendo en esta caja, te van etiquetando, ¿no? La familia, claramente, la religión, ¿no? Tienes que creer en esto, tienes que comportarte de cierta manera. Y de ahí nos vamos al mundo corporativo, ¿no? Ya siendo un adulto. Las empresas lo mismo. Tienes que llegar, todos tienen que llegar a esta hora. Todos tienen que estar vestidos de esta manera. Todos tienen que comportarse de esta manera, ¿no? O sea, si te fijas, todo el sistema está diseñado para que seamos y hagamos lo que otros quieren que seamos, ¿no? No para que seamos reales. Entonces, para mí la base es eso, o sea, la aceptación, ¿no? De todo, ¿no? Si te fijas, y lo mencionaste muy bien, la adicción, ¿no? En realidad es una adicción, o sea, somos adictos a no ser auténticos. Y la base de todas las adicciones, por ejemplo, el alcohol, que es algo muy claro que creo que todos conocen, o sea, la base para salir del alcoholismo, por ejemplo, en AA, lo primero que te dicen es aceptar, ¿no? Aceptar que lo tienes. Entonces, punto número uno para responder tu pregunta, Pedro, es aceptar. O sea, primero tenemos que aceptar que no hemos sido auténticos durante toda nuestra vida y reconocer cuál es la raíz de esa falta de autenticidad, ¿no? Lo que te acabo de compartir, el sistema, ¿no? Ahora, no desde un punto de vista de juicio, porque es caer en esta falta de autenticidad, ¿no? No se trata de juzgar ni a la escuela, ni a la religión, ni a nuestra familia, porque al final ellos estaban haciendo lo mejor que tenían con lo que les dieron en ese momento, ¿no? O sea, al final todos los sistemas es como, bueno, nosotros aprendimos esto, este es el manual y tenemos que seguirlo, ¿no? Y todos formamos parte de eso. Más bien es reconocer, ¿no? Que las bases que tenemos no eran las mejores y no son las correctas. Y creo que eso es muy fácil de entender porque claramente, o sea, en el mundo en el que vivimos actualmente, cada vez hay más temas opuestos o drásticos como es la guerra, las enfermedades tanto físicas como mentales, cada vez van en incremento, los temas económicos, de depresión económica, etcétera, van en aumento. O sea, si te fijas, por así llamarlo, lo negativo va en aumento, ¿no? Entonces, para mí es muy claro que si todo eso va en aumento, algo no se hizo bien en el pasado y las bases, las estructuras no son las correctas. Entonces, es aceptar y reconocer eso, ¿no? A ver, estas bases, estas estructuras con las que crecimos todos, no son las correctas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Crear nuevas bases y nuevas estructuras y nuevos sistemas, ¿no? ¿Crees que eso pueda, para los padres jóvenes o los padres de nuestra... ¿Cuántos años tienes, Fernando? 41. Para los padres de nuestra generación, ¿crees que ellos puedan hacer algo al respecto? O sea, con sus hijos o eventualmente formando a sus hijos para que eventualmente sus nietos puedan vivir un sistema diferente, que pueda estar puede estar en nuestras manos algo, o hay que esperar a que el sistema por completo cambie y entonces por lo pronto nosotros ofrendar esas décadas de alienación al sistema para después despertar. ¿Cómo has observado un poco qué podría estar en nuestras manos en este momento de la vida? Sí, Pedro, para responder tu pregunta, o sea, de hecho, yo soy un fiel creyente de que somos, vuelvo a la raíz de nuestro inicio de conversación, somos seres ilimitados y dentro de eso, dentro de esa estructura sin límites, todo es posible, ¿no? O sea, literal, cualquier pregunta que me hagas de lo que sea, si me dices, oye, ¿crees que esto es posible? De todo te voy a decir, sí es posible, ¿no? Que eso voy a cambiar un poco el tema hacia la física cuántica, que es algo que también he estudiado mucho. De acuerdo a la física cuántica, todo es posible, literalmente, ¿no? Y todo es creado por el observador y todo es energía. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Si la gran mayoría de la población tiene esa conciencia de que es posible hacer un cambio, es muy fácil hacerlo. De hecho, prácticamente es inmediato, ¿no? Sería inmediato. Y no es tan complejo, ni siquiera te lo estoy poniendo del lado extremo, ¿no? De la mayoría de la población. Pero hay muchas teorías que dicen, no sé si has escuchado la teoría del centésimo mono.
No, ¿de qué ¿no? trata? Bueno, en un breve resumen, para no entrar en complejidades y explicado también de manera clara, es un estudio científico en el cual, por ejemplo, ponen a 100 monos o seleccionan a 100 monos de una región geográfica, ¿no? Y a esos 100 monos les enseñan a hacer algo, ¿no? Ves que muchos de los experimentos científicos los hacemos con monos, precisamente porque son lo más, entre comillas, parecido al hombre en términos animales, para no usar a hombres o a seres humanos en experimentos, ¿no? Pero bueno, el punto es que a los monos los ponen a hacer alguna actividad, ¿no? Te voy a poner un ejemplo sencillo y fácil de entender, ¿no? Un plátano, que eso es lo que todos sabemos que comen los monos, ¿no? Pero supongamos que los monos no supieran pelar un plátano, ¿no? Entonces enseñan a 100 monos cómo pelar un plátano, ¿no? Les agarran la mano y les dicen, mira, vas a mover esto así, vas a mover esto así. Y los monos van aprendiendo, ¿no? Diariamente. El plátano se pela así. Supongamos que antes de que los monos supieran abrir un plátano, ¿no? Llegaron los seres humanos y les enseñaron cómo abrirlo. En el momento en el que 100 monos saben cómo abrir un plátano, todos los monos de la región aprenden cómo abrir un plátano. Pero esto no es visual. O sea, el aprendizaje de los demás no es visual. ¿Cómo? Eso ya es entrar en complejidades. Puede ser perceptivo, puede ser... hay muchas teorías, ¿no? Que hablan de una red de conciencia, de una malla, hay mil nombres, ¿no? Como si la información se subiera a un inconsciente colectivo. Exacto, el famoso inconsciente colectivo, ¿no? Que bueno, ahora es inconsciente colectivo, lo ideal es llegar a que sea un consciente colectivo, ¿no? Pero si lo quieres ver de manera fácil de entender, como tu celular que tiene una nube, ¿no? Entonces toda la información la subimos en esa nube y es una nube colectiva, ¿no? De hecho, lo vemos con las nuevas generaciones. Los niños, pues, o sea, menos de 5 años ya toman un celular y se observa que saben cómo usarlo. O sea, tocan la pantalla, scrollean, hacen movimientos y saben hacer uso del instrumento sin que necesariamente se lo hayan explicado. Vamos, son a veces hasta bebés o niños, pues. Entonces, eso se me hace muy curioso y yo sí creo en esta, bueno, lo he platicado igual en otros episodios del podcast, en en esta justo nube de información que vamos alimentando constantemente toda la humanidad, que eventualmente los nuevos seres humanos que llegan a este mundo, a esta realidad, toman o ya casi pueden tener descargada en sus mentes, ¿no? Es una manera, sí, lo sé, muy figurativa de mostrar el cómo es que un niño, un bebé sabe usar eso sin que justamente haya estado ahí aprendiendo o observando a la mamá o al papá. Alguien me podría decir que sí, pues puede ser una situación de imitación, ¿no? Sí, y más si lo ven. Sin embargo, de vuelta se sigue estudiando, ¿no? Porque esto es muy, muy reciente y seguramente requiere una buena cantidad de casos, pero bueno, lo relaciono con esto que sucede hoy en día. Tal cual. Y por eso el celular es muy buen ejemplo, ¿no? Los creadores de aplicaciones le llaman intuitivo, ¿no? O sea, intuitivo de saber qué tienes que hacer sin que nadie te haya enseñado a hacerlo, ¿no? Es la intuición, ¿no? Para mí es eso, o sea, esa red que está arriba es cuando escuchas tu intuición, es escuchar a esa red hablando, ¿no? Claramente depende la creencia de cada persona, ¿no? Si eres religioso, claramente es Dios o algo superior lo que te está comunicando eso, ¿no? Si eres físico cuántico, es la red de conciencia. Si eres cualquier tipo de cosa, o sea, cada quien le llama de manera diferente, ¿no? Pero al final para mí es lo mismo, es simplemente formas de llamarle a eso que nos habla y que nos llega algún mensaje que no sabemos de dónde es. Decimos, oye, puede ser esto, ¿no? Y a dónde voy con esa red que te cuento para unir los puntos es esta teoría del centésimo mono, que también otro ejemplo muy claro para entenderlo es con los árboles. No sé si has escuchado que con los árboles, cuando en cierta región empiezan a talar un árbol, todos los árboles empiezan a desprender una mielina que se empiezan a proteger los demás árboles de alrededor
para estar más fuertes y que no los vayan a cortar, ¿no? Esa es esta red de información, eso es a través de las raíces, ¿no? Pero es algo también que no, o sea, no es fácil ni de entender ni de explicar, como si cortas un árbol, entonces todos los árboles de la región ya empiezan a fortalecerse, ¿no? Al final es una red, las raíces es una red neuronal, si lo quieres ver como el cerebro. Y eso lo he escuchado en un concepto rescatado de las constelaciones familiares. En las constelaciones familiares se habla de un campo mórfico, que es algo que explica también lo que sucede en una terapia de constelaciones familiares, los movimientos, lo que hace a que la gente se mueva, sienta determinadas emociones o sensaciones, es esta conexión del campo mórfico, que fue rescatado de un concepto que se estudió pues realmente ya siglos atrás. De hecho, lo estudió un religioso, solamente que fue, pues digamos que censurado porque era información fuera de lo que en ese momento pues se establecía como aceptado. Este religioso estudió, acuñó el concepto de campo mórfico y una de sus primeras observaciones fue en relación precisamente a los árboles, cómo en determinadas regiones crecían no uno, sino toda una familia, una montaña, una pradera completa de árboles de las mismas características. ¿Qué pasaba ahí? Que esa especie de fauna llegaba a esa región, ¿no? ¿Y de qué manera o cómo? Porque entonces empezó a observar eso, que realmente hay una conexión pareciera energética o de especie, de una conexión ahí de la especie misma que hace que lleguen a un solo punto y ahí crezcan todos o todas, ¿no? Como se identifica el árbol. Y bueno, me resuena justo eso también que comentas. Es un concepto que sí se habla poco, ¿eh? Se habla poco, se toma como referencia poco. Sin embargo, pues bueno, cabe el desarrollo que estamos haciendo para sacarlo a la luz, ¿no? Y de ese campo mórfico, para complementar, o sea, también se han hecho estudios donde, no sé si los has visto, animales, por ejemplo, a mariposas, les cortan un pedazo de las alas, o a lagartijas, ves que las lagartijas desarrollan nuevamente alguna extremidad, si se le corta la cola, etcétera. Se corta ese pedazo, se analiza con un aparato que literal ve la energía y se ve que aunque se haya cortado esa parte de ese ser vivo, sigue apareciendo ahí el campo energético, que es el campo mórfico, ¿no? Es muy buen ejemplo y qué bueno que lo traiste a colación. Y también en el mundo espiritual, por ejemplo, o sea, lo explican muy bien con el tema de los registros akáshicos, ¿no? Que también es esa especie de alegoría a una nube que hay arriba donde está toda la información. Te digo, cada vertiente le pone algún nombre diferente, ¿no? También los asiáticos pues, tienen otra creencia, los budistas, etcétera, donde también dicen de dónde viene esa información. Para mí, esa es parte de las complejidades que hacen que todo sea más complicado de entender. El tener tantas divisiones, tantas separaciones, tantas creencias, filosofías diferentes, porque hace que sea mucho más complicado. Si todos nos uniéramos y dijéramos, oye, a ver, hay algo, ¿no? O sea, llámenle como quieran, pero hay algo arriba que nos manda la información, ¿no? Y solo para cerrar bien el tema y que quede claro de por qué estamos hablando de este campo mórfico o de esta nube de información, la teoría dice que en el momento en el que un porcentaje específico de personas llegan a esta realización, a esta información, inmediatamente se expande, así como el ejemplo que pusimos de los árboles o de los monos o de lo que quieras. En el momento en el que ese porcentaje de la población entiende y dice, ok, es verdad, tenemos que ser auténticos, ¿no? Tenemos que ser reales. Tenemos que crear sistemas nuevos, se cumple con ese porcentaje y automáticamente se empieza a expandir. Sí, ya ni siquiera tenemos que hablar con el otro, ni siquiera tenemos que decirle, mira, esto es lo que hago para ser auténtico, ni siquiera tendríamos que evangelizar, ir tocando puerta en puerta como algunas religiones y decir, tiene 2 minutos para que le hable de la autenticidad. O sea, solamente con la labor de cada uno
en esta idea de campo energético, campo mórfico, nube informática superior, inconsciente colectivo, con solo nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras emociones, nuestra alineación, estamos subiendo información para que eventualmente entonces el otro, los otros, los futuros otros y otras puedan vibrar o puedan vivir de esta manera. Exacto, así tal cual. O sea, por eso para mí es muy importante compartir el mensaje, ¿no? Y no desde un punto de vista predicador o, ya sabes, de quiero que todos sean así, porque aparte esa es la magia de la autenticidad, que realmente la autenticidad es que cada quien sea diferente, ¿no? Seamos diferentes, que cada quien sea real. O sea, es tan sencillo como comprender, sé tú mismo, ¿no? Yo soy yo mismo, él es el mismo, cada quien somos nosotros mismos, pero aparte aceptamos que cada quien es diferente, ¿no? Y esa es la magia, y ese es el verdadero amor incondicional. Yo me amo incondicionalmente tal como soy, tú también, entonces ahí inmediatamente todo el miedo se elimina, ¿ya sabes? Porque ya nadie estamos fingiendo ser alguien que no somos para agradar a gente que ni siquiera le importamos, ¿no? Esa frase tan cliché. Sí, porque si no volveríamos a caer en otra manera de ser, en otra manera de ser. Ahora, tratamos de salir de una manera de ser impuesta, alienada a un sistema para entonces entrar a otra manera de ser que es ser auténtico ahora. No, se trata de que cada quien, de acuerdo a su camino, porque justo la autenticidad, me viene decirlo, no tiene una forma. O sea, no tiene justo un uniforme, no tiene. Ahorita buscamos desarrollarla para la comprensión, pues, humana, cognitiva, quien nos escuche, quien nos vea, pues para que pueda entender el concepto. Sin embargo, ya entrando en la vivencia, la autenticidad no tiene forma, es de cada quien, ¿no? Exacto. Sí, no hay. Por eso también para mí la base y lo que siempre comparto, que puede complementar a la pregunta que me hiciste casi al inicio de cuál sería el secreto, ¿no? O un breve resumen de cómo ser auténticos. Digo, es relativamente complejo, pero al final también es muy sencillo, ¿no? Es aceptar. Y lo otro que quiero complementar es escuchar a tu intuición, ¿no? Escuchar a tu ser realmente, ¿no? Que cada quien le llame como quiera, dependiendo de su creencia, pero ese yo interior que te habla y que te dice, oye, haz esto, y que luego entra a tu mente y te dice, no, pero ¿qué va a pensar tal? ¿Y qué va a decir Juan? ¿Y qué va a decir Pepito? Y etcétera. No, o sea, ¿qué es lo que me dice mi ser? Esto, ¿no? Y eso es lo que yo le digo a las personas que toman cursos, sesiones conmigo, o sea, ni siquiera me escuches a mí, Fernando, ¿no? O a Pedro o a quien sea en este podcast. O sea, literal, lo único que yo le recomiendo a todas las personas es escúchate a ti mismo, ¿no? Pero a tu ser, no a tu mente, sino a tu ser. O sea, qué es lo que tu corazón te dice, ¿no? ¿Qué es lo que tu intuición te dice? Tal cosa, qué es lo que quieres ser, qué es lo que te hace feliz, tal. O sea, haz eso. Y bueno, me sumo a la invitación. O sea, y en esta intuición, en este sentir interno, como las personas lo puedan ir descubriendo, porque puedo entender que a veces puede ser complicado ubicar y a qué le hago caso, ¿no? O sea, ok, no pienso y me empiezo a sentir, pero no siento nada. Entonces, ¿qué hago? Pues tal vez no hagas nada, ¿no? No lo sé, pero irlo poniendo a prueba, ¿no? En esta intuición, pues puede ser algo, esa corazonada, esa sensación, o eso que muy en el fondo está detrás de lo que piensas, pero no te lo quieres decir, ¿no? Que eso también ya puede ser un proceso ya, digamos que de la realidad del día a día, de trabajar el por qué te callas o por qué pones enfrente de lo que realmente deseas hacer, sentir, decir otras ideas, otras creencias. Eso es un trabajo, ¿no? Que se puede transitar también de otras maneras. Sin embargo, pues bueno, invitar a este probar, ponerlo a prueba, yo diría, ¿no? De, a ver, siente qué o qué te viene, o no sé si cerrar los ojos o detenerse un momento y ver a la nada, o realmente acallar, ¿no? Porque luego también metemos mucho ruido, ¿no? Yo también me sumo, o sea, meto mucho ruido, ocupándome en cosas, pensando en mil escenarios, distrayéndome con mi teléfono, con mi celular y postergando eso que tal vez muy en el fondo no quiero hacer, sí quiero hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso me viene la imagen de
pues deténganse, cierren los ojos y comiencen a hacer el ejercicio de sentir, porque sí, me parece que requiere dentro de este camino de la autenticidad esa práctica, ¿no? Porque es algo nuevo también, ¿no? No, requiere mucha práctica, mucho desarrollo. Y recordé otro tip muy bueno también que creo que les puede servir, es hablando de esta aceptación y de los primeros pasos, es lo inverso a la autenticidad, hablando de frecuencias vibratorias, o sea, las vibratorias más bajas, son la vergüenza y la culpa. Esas son las dos frecuencias más bajas. La autenticidad es la más alta. ¿Por qué me gusta mencionarlo? Porque es mucho más fácil comenzando desde ahí, desde abajo, ¿no? O sea, la autenticidad está aquí. Entonces, si todo el mundo comienza pensando, ya, quiero ser auténtico, ¿no? Quiero ser real, quiero ser mi yo más amado, quiero ser amor incondicional, es muy complicado, ¿no? Entonces hay que empezar desde abajo. O sea, si quieren empezar aquí, como en cualquier cosa en la vida, si vas poco a poco, es más fácil llegar a pasar directo allá, ¿no? Entonces, lo inverso es la culpa y la vergüenza, es empezar desde ahí. O sea, empezar y ver exactamente en dónde tienes culpa y dónde tienes vergüenza. ¿Qué es lo que te crea culpa y vergüenza? Algo ya sea que hayas hecho o que hagas, ¿no? Diariamente. Y el momento en el que localices esas dos, lo que te produce culpa y vergüenza, trata de eliminarlo porque ahí es, o sea, ahí es donde está todo, ¿no? Eso que te produce culpa y vergüenza, esa es la base de la autenticidad, porque no lo estás haciendo por el miedo al juicio, ¿no? No estás haciendo tal cosa porque te da vergüenza, no estás comunicando tal cosa porque te da culpa, ¿no? No estás diciéndole a tal persona que hiciste algo porque tienes culpa. ¿Me explico? Esa es la base de todo. Entonces, en el momento en el que localizamos claramente dónde tenemos culpa y vergüenza y decimos, voy a afrontar la culpa y la vergüenza sin miedo, con fe absoluta, porque para mí esa es la base también, o sea, tener fe en que pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, tener fe que eso nos va a llevar a nuestro yo más auténtico y a lo que todos queremos vivir. Yo creo que el 99.9% de la población que les preguntemos que estén viendo esto donde sea, si le dices, oye, ¿qué te gustaría ser? Te van a decir, pues me gustaría ser esto, esto. O sea, tienen su vida perfecta, planeada, ¿no? Bueno, para llegar a eso tienes que ser auténtico, ¿no? O sea, si se los dices así de claro, para llegar a tu vida feliz y real de sueños, tienes que ser 100% auténtico. Si las personas lo comprendieran así, te lo juro que todos estaríamos todos los días. Ok, voy a hacer esto que me dé vergüenza, voy a hacer esto que me da culpa, no importa, no importa, hasta llegar ahí, ¿no? Paso a paso. Me viene a preguntarte, Fernando, ya para ir encaminando el cierre de nuestra conversación, y alguien que es auténtico también puede vivir con cosas materiales, o sea, puede ser tener una buena cuenta bancaria, tener un buen carro, darse sus lujitos o irse a comer a algún lugar, tal vez con un ticket elevado, o sea, también entra en esa categoría porque me vino voy a usar tu palabra, el cortocircuito de pareciera que la autenticidad es quitarte de ciertas capas o ciertas cuestiones materiales, ¿no? Pero tú ¿cómo ves esto de lo material, la materialidad? Lo comentas, ¿no? En el concepto de manifestación y el ser auténtico. ¿Qué tanto va de la mano esto? Desde mi perspectiva van completamente de la mano, ¿no? Porque en el yo más auténtico de cada persona, para mí está el confort. No creo que exista un yo auténtico real que no esté en un estado relativo de confort, ¿no? Y la base del confort es la materia, ¿no? Por lo menos la materia básica. Tener dónde dormir, tener que comer cuando quieres comer, tener todo lo básico para precisamente no estar en un estado de miedo, que es lo que nos lleva a la otra polaridad. Entonces, definitivamente y 100% para mí la materia y la economía es algo muy importante para poder ser tú y yo más auténtico. Tristemente también es otra cosa que está muy instalada en el inconsciente colectivo, ¿no? Que si tienes mucho dinero,
es algo negativo, ¿no? Y está en la mayoría de creencias religiosas, ¿no? Comenzando por los pobres son los que irán al cielo, ¿no? Desde ahí ya hay algo muy raro, ¿no? Sin juzgar, pero sí creo que mucho de lo que hay en los sistemas y en el mundo actual te hacen como ver de manera negativa a las personas que tienen mucho dinero. Aparte de que eso también genera muchas frecuencias vibratorias bajas, que es la envidia, por ejemplo, ¿no? O sea, normalmente, no todos, pero la gran mayoría de personas cuando ven a alguien con mucha abundancia de cualquier tipo, les genera un sentimiento de envidia. Y eso también es algo que he profundizado mucho, Pedro. Qué bueno que lo preguntas porque dentro de todo lo que he comprendido energético, o sea, lo que nosotros sentimos y enviamos vuelve multiplicado, ¿no? Entonces, si tú lo que estás sintiendo, bueno, no tú, Pedro, pero cualquier persona que lo pueda ver o quien sea, si lo que siente al ver a alguien con abundancia es un sentimiento negativo, ¿qué es lo que vuelve? Eso multiplicado. Eso lo he entendido y lo he estudiado mucho porque trabajé en un fondo de inversión muchos años y porque también he estado muy metido en temas económicos. Y para mí he visto muy claramente cómo en el momento en el que a las personas les empieza a ir muy bien, las otras personas empiezan a generar la energía contraria, empiezan a hacer que la otra persona pierda dinero, pero también ellos mismos empiezan a perder dinero, ¿no? Es algo muy, muy loco, ¿no? No he encontrado estudios que hablen de esto, pero por lo menos en mi conocimiento empírico es así. Y por el contrario, al revés, ¿no? En el momento en el que empiezas a sentirte bien y estar contento y estar feliz porque a la gente le está yendo bien, a ti te empieza a ir bien, ¿no? Materialmente. Y yo he estado en los dos lados, ¿no? De todo lo que he hablado, tanto esto como todo lo que he hablado durante esta plática que estamos teniendo tú y yo. O sea, tengo la experiencia empírica de los dos lados, tanto del lado positivo, entre comillas, como del negativo. O sea, por eso es que también mucho de eso lo he utilizado para todo lo que he aprendido, ¿no? Porque yo he visto claramente cuando he estado en las dos polaridades. O sea, hablando de frecuencias, en la culpa y la vergüenza y en la autenticidad, ¿no? Hablando de temas materiales, yo he estado en los dos polos, ¿no? He estado en abundancia extrema y en pobreza, ¿no? Y así, de todos te puedo decir que he estado en cada uno y que también hablo de la experiencia, no solo de lectura y de la información que recibo y me llega, o sea, todo lo puedo corroborar de acuerdo a mi vivencia, ¿no? Cada quien tiene sus propias vivencias. Sí, y ayuda mucho. Y justamente, pues bueno, yo te he solicitado también en esta conversación que información en relación a ello, ¿no? Porque de vuelta, ¿no? Pueden haber estudios, sí, es muy valioso, ¿no? Bibliografía al respecto del concepto, de los conceptos que hemos hablado ahorita. Sin embargo, pues bueno, sirve saber tú cómo lo has vivido en campo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, qué bueno que me agradezco tu visión en relación a lo que es el dinero, o algunas personas le llaman también la energía del dinero, y en relación a la autenticidad, porque de vuelta pareciera que ser auténtico es ser humilde y no tener lo mínimo indispensable. Creo que ahí puede haber alguna situación esencial a rescatar, ¿no? Sin embargo, para nada se está peleado con que esa abundancia pueda ser un poco más y más de lo suficiente o más de lo necesario, ¿no? O sea, no es algo que necesariamente vaya por ahí, ¿no? Aunque en mi experiencia, pues entiendo que parte de, de las máscaras que nos ponemos en la vida tiene que ver con el dinero, ¿no? Dónde vivo, el carro que llevo, lo que uso, mis prendas. Tal vez es vivir eso, esa abundancia financiera, económica, esas cosas materiales que se pueden integrar en la vida de cada persona gracias al dinero, tal vez con un sentimiento distinto, ¿no? Claro. Y qué bueno que lo comentas porque parece una paradoja, pero por lo menos lo que yo he visto sí es así. O sea, cuando eres completamente auténtico o estás en ese camino, sí necesitas menos porque quieres mostrar menos, ya no tienes esa necesidad de aceptación de las personas, pero también tienes más, ¿no? Y más no me refiero específicamente a capital, ¿no?
sea, porque para mí también es otra como trampa, ¿no? O sea, el dinero como moneda, papel. Pero lo que yo he visto muy claramente manifestado en mi vida, Pedro, es que cuando empiezo a ser auténtico, empiezo a recibir muchas bendiciones, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Un amigo que me dice, oye, quédate en mi departamento, yo no lo estoy usando, no me lo pagues, ¿no? Puede ser un departamento de lujo y yo me siento bien en un departamento de lujo. Y no tengo la necesidad de haber recibido ese capital para pagarlo, ¿no? O otro amigo llega y me dice, todo esto son casos reales, ¿no? Tu amigo llega y me dice, oye, necesito que me cuides mi Jeep, ¿no? Ahorita lo tengo parado, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo tener esas cosas materiales sin necesidad de haber recibido el capital y haber tenido que comprarlas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo de las etiquetas, ¿no? Cuando no eres auténtico, necesitas decir, yo soy dueño de un departamento de lujo, ¿no? Yo soy dueño de un coche de lujo. Pero cuando eres auténtico, no necesitas eso, ¿no? Puedes tener una vida de lujos y no necesariamente ser el poseedor de esa etiqueta, pero te sientes bien y te sientes en paz porque tienes por lo menos lo básico para sentirte en un estado de confort. Sí, también esa abundancia o esa, pues no sé si llamarle abundancia financiera o esa abundancia en las posibilidades de las cosas, pues puede llegar también de esa forma, también, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Y qué más es posible, ¿no? O sea, en ese sentido. Y en mi caso, me cacho que es una creencia, pues, pues que justo, ¿no? Que quieres, necesitas decir que es tuyo, que es de tu propiedad para que entonces ya lo tengas, pero lo puedes tener de otras maneras y hasta esto también se ha desarrollado mucho en este espacio, pues también la abundancia financiera puede venir de otras formas, no necesariamente de dinero líquido, capital, flujo, o sea, puede venir de otras maneras, como dices, ya listo en un ticket de avión, ya listo en ese pasaje para ese evento que querías, en ese boleto de ese evento que querías ir, en una comida que te disparan, que te regalan, que te sirven, ¿no? Tal cual. Y eso vuelvo a lo mismo, o sea, de manera empírica es lo que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, en el momento en el que empecé a ser auténtico, empecé a recibir todo lo que acabas de comentar, parece chistoso, pero lo empecé a recibir, ya sabes, o sea, regalos de boletos, pero por cosas muy extrañas, ¿no? Porque para mí así funciona el mundo, o sea, algo pasó, que un boleto de avión, no sé qué, entonces, oye, te vamos a entregar un bono por este boleto, o te vamos a regalar una comida aquí, o esto acá, ¿no? Sin necesidad de yo poseer tal cual el capital para estar haciendo eso, pero lo puede ser, ¿no? Y bueno, yo y para mí todos los seres humanos podemos ser lo mismo. O sea, el momento en el que empezamos a ser auténticos, empezamos a traer esas posibilidades, ¿no? Pero si lo limitamos al papel, dinero, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, para mí hay, y eso lo veo claramente, ¿no? Aparte de estadísticamente, que es real esa estadística, o sea, también lo veo de manera empírica en la gente que me rodea. O sea, la gran mayoría hacen trabajos que no les gustan, ¿no? La gran mayoría están llevando a cabo actividades que no les gustan precisamente para ganar dinero, ¿no? Entonces, desde ahí ya se está rompiendo la autenticidad, ¿no? Estás haciendo, o sea, literal, tu labor diaria es algo que no es tu yo más auténtico. ¿Por qué? Mismo caso, por el miedo de si no voy a tener dinero, entonces cómo voy a sobrevivir. Entonces llega el dinero y se gasta y se evapora. ¿Por qué? Porque no estás en ese yo auténtico, ¿no? Cuando eres completamente auténtico, no sabes de dónde va a llegar el dinero, ¿no? No estás. Y de pronto lo que te digo, llega esta opción y, o sea, Y se recibe y no se está cerrado a nada de eso tampoco. Muy bien. Fernando, ¿algo más que quieres comentar ya para cerrar esta conversación? ¿Algún mensaje final? ¿Algo que quisieras compartir? pues primero que nada agradecerte, Pedro, la invitación y, más bien impulsar a todos a eso, ¿no? A que busquen realmente quiénes son, qué es lo que les gusta hacer, porque, pues imagina, estamos aquí en esta vida y estar viviendo una vida que no nos gusta, que no nos corresponde, claramente
no es algo óptimo, ¿no? Y por eso también pues hay tantos suicidios, ¿no? Y cada vez los índices de suicidio van en aumento, ¿no? Esto es algo que no se habla mucho, pero también estadísticamente está en topes. ¿Por qué? O sea, para mí realmente la gente se suicida porque está viviendo una vida que no quiere vivir. Entonces, es tan fácil, o sea, digo, sé que es fácil decirlo, ¿no? No es fácil, pero, o sea, es tan fácil únicamente comprender que para que tu vida valga la pena y no sientas depresión, no sientas ansiedad, no sientas ningún tema mental, no te quieras suicidar, quitar la vida, o sea, simplemente es empezar a encontrar cuál es tu autenticidad y empezar a seguir ese paso, se resuelven de verdad todos los problemas mentales. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para que se pongan en contacto contigo y puedan saber más de ti? Prácticamente todas mis redes sociales, Pedro, o sea, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, todas estoy como guía.inspira. Entonces, quien quiera ahí, bienvenido. Ahí vienen mis correos, teléfono, todo. Perfecto. Bueno, pues Fernando Zubieta, muchísimas gracias por esta conversación y por venir al podcast. Al contrario, gracias a ti, Pedro. Un gusto. Bueno, pues eso ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Toda la información de Fernando la vas a encontrar en la descripción de donde veas o escuches el podcast. Si te gustó, si quieres amplificar y compartir toda esta información, ya sabes, dale clic a todo lo que encuentres. De nueva cuenta, gracias por ver y escuchar. Hasta pronto.